Bien, hermanos, vamos con nuestra lección número 6 de la serie La Tentación. Y esta lección se llama es una pregunta, ¿cómo podemos guardarnos de la tentación? ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué hacer? Yo creo que después de 5 lecciones que hemos estudiado de este tema, creo que sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos guardarnos, y Jesús lo dijo muy claramente con 2 palabras que encierra todo lo que tenemos que hacer: velad y orad. Ese es todo. No tienes que hacer más cosas para guardarte de la tentación más que velad y orad. En la lección pasada estábamos hablando acerca de los síntomas que se presentan cuando estás entrando en la tentación, y hablamos en el último punto acerca de la debilidad espiritual, que es un síntoma de que estás a punto de enfermarte, de caer en la tentación. Y esta debilidad espiritual se manifiesta cuando tú llevas a cabo tus deberes cristianos de manera negligente y superficial, cuando la flojera te gana y también haces las cosas de manera informal, hasta en la adoración que le ofreces al Señor participas solamente externamente, o sea, levantando manos, cantando con la voz, pero con un corazón vacío, con un corazón superficial, indiferente o a veces hasta frío. Eso es señal de que tienes debilidad espiritual, es un síntoma de que estás entrando en tentación. Cuando ya no encuentras deleite en adorar al Señor, cuando ya no encuentras deleite por las cosas de Dios, cuando te fastidia, te aburre, te cansa o te sientes obligado a hacerlo, esto es síntoma de que hay una debilidad espiritual. Y esto quiere decir que tu cuerpo, tu vida, tu ser, tu espíritu está muy propenso a caer en la tentación. Cuando tú empiezas a sentir las molestias del dengue, ¿qué es lo que haces? Corres al hospital porque sabes lo que puede pasar. No descuidas tu salud porque sabes que las consecuencias son terribles. Así deberíamos correr, así deberíamos de preocuparnos cuando estamos sintiendo que estamos entrando en una tibieza espiritual, en un enfriamiento espiritual, cuando ya no sentimos el anhelo o no venimos a la casa con ese gran deseo como lo hacíamos antes, cuando ya hacemos las cosas solamente por hacer. Eso nos está hablando que estamos entrando en un peligro muy, muy serio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de eso? Velad y orad. Amén. Hoy, en esta clase, vamos a aprender de 3 instrucciones generales para velar y orar. 3 instrucciones generales para velar y orar. La primera es hacer un esfuerzo por entender y sentir cuán peligroso es entrar en la tentación. La primera instrucción es hacer un esfuerzo para entender y sentir cuán peligroso es entrar en la tentación. Segunda instrucción es convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos nosotros mismos de entrar en la tentación. Convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos a nosotros mismos de entrar en la tentación. Y tercera instrucción es ejercitarnos en la fe, en las promesas divinas de preservación. Repito las 3. Hacer un esfuerzo para entender y sentir
cuán peligroso es entrar en la tentación. Segunda instrucción, convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos a nosotros mismos de entrar en la tentación. Y tercero, ejercitar nuestra fe en las promesas divinas de preservación. Punto número 1, vámonos por partes. Es bien triste, es espantoso ver cuán descuidados son muchos cristianos respecto al peligro de entrar en la tentación. La mayoría de las personas y aún de hermanos se conforman de no pecar en forma abierta, pero parece que mantenerse fuera del alcance de la tentación no les es muy importante. Vamos entendiendo que la ruta hacia la meta, la ruta es el camino de la tentación y la meta es el pecado. ¿Sí? La ruta hacia el pecado es caer en la tentación. La meta de esta ruta es el pecado, o sea, el camino de la tentación nos va a llevar al pecado. Ahora, no necesariamente, porque podemos ser tentados, pero no caer en la tentación. Si estamos velando y orando, eso nos da la capacidad de resistir la tentación porque la percibimos, la discernimos, entendemos cuando la tentación está viniendo con fuerza y nos prevenimos, redoblamos nuestro tiempo de oración, redoblamos nuestro tiempo de velar y estar listos, alertas, para que el enemigo no nos sorprenda. Entonces, parece que mucha gente nomás está preocupado en no caer en un pecado abierto, pero no le da importancia al camino que puede llevar a ese pecado. Nosotros debemos estar muy atentos cuando estamos entrando en ese camino de la tentación para no continuar por ese camino. La Biblia, la palabra de Dios, en muchas partes de ella nos advierte, nos da consejos. Vamos ahí al libro de Proverbios, en el capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículo 12. Qué interesante esa parte de la Biblia. Proverbios 2, versículo 12 en adelante dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Aquí el padre está hablándole a su hijo y dándole este consejo, advirtiendo de los peligros en el camino de los que él debe apartarse y tener cuidado. En el capítulo 4 de ese mismo libro, en el versículo 14 dice: no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, dice, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Por la senda de los malos no entres, ni vayas por el camino de los malos.
Proverbios capítulo 22, versículo 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El problema es que cuando nosotros empezamos a tener compañeros o estar en ambientes que ciertamente nos atraen, pronto podemos estar haciendo las cosas que ahí se practican. Aunque a veces nos sintamos fuertes y digamos, no, a mí no me va a pasar eso, ya dijimos que no debemos confiarnos, debemos convencernos que nosotros somos incapaces de guardarnos nosotros mismos de caer en la tentación. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. En otra versión dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Habla de compañías en lugar de conversaciones, y habla del buen carácter en lugar de costumbres. ¿Sí? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En estos versículos, el Señor nos advierte del peligro de esas malas compañías. ¿Cuántos escogen amigos malvados? Así con toda la intención. ¿No es cierto que buscamos mejores amigos? Así debe ser siempre. Pero aún así, cuando nosotros andamos en malas compañías, no pasa mucho tiempo antes de que escojas también la maldad que ellos practican. Porque como estás entre ellos, esa fuerza de atracción es muy fuerte. Al principio los jóvenes pueden sentirse disgustados con respecto a algunas cosas que sus malos amigos hacen, pero tristemente no tardan mucho en disfrutar también lo que ellos hacen, si continúan en ese camino. Por eso el consejo de la palabra es: no vayas con ellos. Es más, dice, no te acerques. O sea, no seas curioso. La curiosidad mató al gato, como dice el dicho. ¿Sí? Ni por curiosidad te asomes. Es peligroso, es verdaderamente peligroso. Recuerda que hay un deseo pecaminoso dentro de ti que te traiciona en cuanto Satanás ofrece una oportunidad de pecar. El poder de Satanás, el poder de la tentación, combinado con el deseo pecaminoso del corazón del hombre, si no se ora, si no se vela, es muy fácil que esta persona caiga en ese pecado. Muchos padres y buenos amigos pueden advertirles que no se acompañen de sus amigos. Al principio a lo mejor los jóvenes pueden sentirse disgustados con respecto a lo que ellos hacen, pero al paso del tiempo esas prácticas les van atrayendo y al rato empiezan a decir, bueno, voy a probar a ver qué se siente, a ver qué pasa. Y el problema es que cuando no pasa nada, tú dices, pues entonces no es tan malo. Y cuando también ves a más jóvenes cristianos haciendo o practicando cosas, dice, pues también lo hace. Entonces yo creo que pues se puede hacer, ¿no? Cuando no te das cuenta que estás ya siendo atrapado por el poder de la tentación y que te está llevando paso a paso hasta consumar ese pecado. Ten mucho cuidado. Entonces, hoy en día es muy común abusar de esa enseñanza de que Dios me da libertad, que soy libre en el Señor para hacer. Y muchos creyentes, en base a este pensamiento, se sienten libres como para hacer cualquier cosa que quieran hacer.
leen, por ejemplo, lo que quieren y no escuchan a cristianos que desaprueban ese tipo de escrituras o libros. Piensan que pueden discernir claramente la desviación o lo malo del contenido, pero no se dan cuenta que se están exponiendo, ahora sí que con toda libertad, arguyendo precisamente que es libre. Si es libre, entonces escucha lo que Pablo dice, 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. No todo trae beneficio. Lo que nos quiere decir que entonces abramos los ojos para ver qué es lo que sí nos puede edificar, qué es lo que sí nos puede ayudar a construir, para que, y todo lo que sea provechoso para que también lo hagamos. Escuchar cualquier tipo de música pensando que no te afecta es terrible. O leer cualquier libro, escuchar cualquier cosa. Puedes estar escuchando a falsos maestros que no te das cuenta cómo te están desviando poco a poco de la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el resultado generalmente de esta tontería de poco a poco acercarse o permitir cosas que tú sabes que es peligroso, pero que a lo mejor no te convences totalmente de que lo sea? Lo que puede pasar es que poco y muy pocos son los que salen sin ser dañados. Son pocos los que salen sin ser dañados. Otros resultan que su fe ha sido trastornada y al rato salen confundidos. Nadie tiene el derecho de decir que teme verdaderamente al pecado, a menos que tema la tentación que conduce a ese pecado. El pecado y la tentación son unidos por Satanás y es sumamente difícil para cualquier persona separarlo. Al mantener ese principio de la libertad cristiana, nunca debemos olvidar lo que el apóstol Pablo dice, de ese versículo que ya leímos, 1 Corintios 10:23. Deberíamos preguntarnos, ¿me hace a mí descuidado o frío los lugares que frecuento? ¿Ciertas compañías que mantengo? ¿O ciertas metas que busco? Entonces, necesito ejercitar mi libertad, evitando precisamente esas cosas. Si soy libre, entonces evito lo que no es provechoso, lo que no edifica, lo que no me ayuda a construir o lo que me destruye. Ahora, ¿realmente quiero evitar entrar en la tentación o estoy queriendo entrar? Esa es otra cosa. ¿Realmente quiero evitar entrar en la tentación? Entonces necesito ser sensible ante mi propia debilidad y de mi propia depravación. Dentro de mi corazón hay un tremendo potencial de pecado. Y debemos estar plenamente conscientes de esa situación en nuestra vida. Si de veras yo quiero evitar entrar en la tentación, necesito estar sensible ante esta necesidad. Primero, que soy débil. Y segundo, hay una depravación muy fuerte dentro de mí. Necesito entonces mantener la conciencia de las sutilezas del enemigo, también de la maldad del pecado y el poder de la tentación. Son cosas tremendas y poderosas con las que luchamos cuando estamos frente a entrar en la tentación. Necesitamos mantener una conciencia de las sutilezas de Satanás, de la sutileza de la maldad del pecado y del poder de la tentación. Son tres fuentes de poder poderosas.
que pelean contra nuestra voluntad, contra nuestro corazón. Cada día entonces debemos ocupar tiempo considerando cuán peligroso es involucrarnos en ese camino de entrar a la tentación. Qué terrible es contristar al Espíritu de Dios. No sé si tú has logrado entender en tu caminar con Dios qué es contristar al Espíritu de Dios, o qué es lo que tú percibes, o qué es lo que tú sientes cuando el Espíritu de Dios está contristado. ¿Puedes pensar un momento en eso, si en tu vida, en tu camino con Dios, has sentido cuando tú has contristado al Espíritu Santo? ¿Cómo es tu vida en ese momento? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes? Debe sentirse terrible, debe sentirse horrible, porque el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón es el que nos trae a conciencia de quién es Dios, de quién es Cristo, de qué es su presencia, de qué es su bondad, qué es su misericordia, qué es su amor. Entonces, a la ausencia de esa influencia y trabajo del Espíritu Santo, pues entonces no hay conciencia de nada. Y el corazón se torna frío, vacío, seco, se acaba el entusiasmo, se acaba la alegría, no hay una razón para vivir, ya no hay motivo para vivir y empiezas a irte para abajo. El Espíritu Santo está contristado y deberíamos, con temor reverente, sobreponernos y encontrar la manera de salir de allí, de huir, de correrle. ¿Y a dónde? Pues a la presencia de Dios, no a la cueva, no a la depresión, sino a la misma presencia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que entender qué es lo que ha contristado el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y lo que siempre contrista al Espíritu de Dios en nuestra vida es el pecado. Dios, el Espíritu Santo y Cristo que mora en nosotros no pueden convivir con el pecado. Por eso el Espíritu Santo se contrista y ya no trabaja haciendo y cumpliendo su función en nuestro corazón. No hay alegría, no hay gozo, no hay entendimiento de la palabra. Tú tratas de leer la Biblia y te aburre, no le entiendes ni una palabra, se te quitan las ganas de orar, no quieres cantar, vienes a la iglesia nomás por cumplir y todo lo haces de manera superficial. Eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como una primera instrucción, hacer el esfuerzo de entender y sentir cuán peligroso es entrar en la tentación. ¿Sí? También, cada día ocuparnos entonces considerando qué peligroso es eso, contristar al Espíritu Santo y poner en riesgo el bienestar eterno de nuestra alma. Poner en riesgo el bienestar eterno de nuestra alma. De por sí ya sentirnos que Dios no está con nosotros es terrible. Imagínate cuando definitivamente separado de Dios no haya ningún otro remedio para restaurar esa relación y acercarte al Señor. Qué triste es menospreciar el poder de la tentación. Si lo hacemos así, entonces vamos a ser atrapados. Pero si somos sensibles y si somos vigilantes, entonces la mitad del trabajo de evitar entrar en tentación está hecho. Por eso Jesús dice, velad y orad. Amén. Muy bien, instrucción número 2. ¿Cuál es la instrucción número 2 que tenemos? Convencernos de que somos incapaces
de guardarnos por nosotros mismos. O sea, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Entre más reconozcamos que no está en nuestras manos o en nuestro poder guardarnos de entrar en la tentación, más sentiremos la necesidad de orar por ayuda. O sea, si yo reconozco mi necesidad, mi incapacidad, esto en lugar de dejarme abandonar entonces por la corriente y fuerza de la tentación, debe acercarme más, con más fuerza a la fuente que es Dios, para que me dé poder para resistir, para soportar y para no entrar en la tentación. Muchas personas reconocen su necesidad de ayuda cuando ya han entrado en la tentación. En esas circunstancias ellos mismos ya no pueden confiar en su poca fuerza que tienen para vencer a la tentación. Más bien, tendrán que clamar al Señor para que les ayude. El Señor Jesús enseña que es tan importante orar para que no entremos en tentación, como orar también por ayuda cuando ya hemos entrado en la tentación. O sea, no desanimarnos tampoco, porque sí podemos caer. Si ya nos dimos cuenta que caímos en la tentación, pues orar con más fuerza para no caer al pecado, que es el final, la ruta final de ese camino de la tentación. Entonces, mientras más reconozcamos la necesidad de ayuda, necesitamos entonces clamar con más fuerza al Señor. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 13 nos enseña: no nos metas en tentación. ¿Se acuerdan de Padre Nuestro? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en una lección pasada, parafraseando este versículo, dijimos que podría decir más o menos así: trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos causa entrar en la tentación. Porque cuando leemos no nos metas en tentación, parece que Dios es el que nos mete, ¿no? Pero aquí dice: trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad. O sea, la maldad que está en nosotros, que nos ocasiona entrar en la tentación. También allí en el libro de Mateo 26, versículo 41, Jesús mismo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor Jesús, al enseñarnos a orar de esa manera, nos está enseñando entonces que debemos confiar en el poder y la sabiduría de Dios y no en nosotros mismos para guardarnos de la tentación. Perdón. Y la segunda razón es que el Señor nos enseña esto por su propio ejemplo. Jesús mismo oró por nosotros. En San Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, ¿sino qué? Sino que los guardes del mal. Él mismo ora por su pueblo para que sean guardados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues orar también y velar. Cristo sabe que los caminos y las maneras para entrar en tentación son muy variadas, hermanos, y Satanás busca por un lado, por otro, de una manera o por otra. Recuerden que él está como león rugiente, alrededor buscando. Ahorita no, al rato sí, mañana sí. En una de esas te encuentra debilitado, en una de esas te observa que ya no acudes a tus deberes cristianos con entusiasmo, en una de esas ve que tú estás dejando de orar o alabar al Señor, o ve que estás solamente haciendo una costumbre, un ritual. Dice: ahora es. Y agarra la tentación y empieza
a taladrar la mente, el pensamiento, cautivando la mente. Por ahí empieza, después por los ojos, por los oídos, y poco a poco esa maldad dentro también empieza a inquietarse y se empieza a aliar con el poder de la tentación, y es una bomba de tiempo, es cosa de tiempo nada más, si no velamos y oramos. Pero si velamos y oramos, si somos sensibles a la guianza de Dios, entonces la mitad de la victoria está hecha. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando, hay que seguir orando para que no seamos sorprendidos por el enemigo. El Señor sabe que podemos entrar en la tentación en forma inconsciente. ¿Se acuerdan? En la lección pasada hablamos de Ezequías, hablamos de David, hablamos de Jehú, hablamos de Judas, que ya estaba ahí la tentación, pero no pasó nada, pasó tiempo hasta que se ofreció el momento y ¡zas! Ellos cayeron en forma inconsciente. Nosotros podemos caer en la tentación en forma inconsciente. Y ya solamente está esperando una oportunidad favorable en cuando se presenta, ahora sí que la carnada final, y para atraparte. Por eso es que debemos estar muy vigilantes. El Señor sabe cuán poderosa es la tentación y cuán engañoso también y sutil puede ser la tentación. Conoce Dios también nuestra necedad, conoce nuestra debilidad y los descuidados que a veces también somos. Entonces nos conduce a poner nuestra confianza en la sabiduría y en el poder de Dios. Allí está el poder de Dios, está a nuestra disposición, y Él solamente espera que nosotros busquemos esa ayuda que está dispuesta para nosotros. Debemos aprender a hablar frecuentemente a nosotros mismos a lo mejor y recordarnos que en este terreno yo soy débil, que no puedo ni tengo poder por mí mismo para librarme. También debo hablar y decirme a mi mente que Satanás es sutil, que es poderoso, que es engañoso, que vela continuamente buscando esa oportunidad para tentarme. Debo tener conciencia plena de eso todos los días, porque el enemigo no descansa ni día ni de noche. Entonces somos asediados de una manera terrible. Entonces el mundo, especialmente cuando es usado como un instrumento de Satanás, es atractivo y es persistente y lleno de caminos engañosos para tentarnos. Ahora, mi propia naturaleza también pecaminosa es fuerte y siempre está listo para satisfacer mis deseos pecaminosos. ¿Ya entendimos qué peligroso es entrar en la tentación? ¿Ya entendimos cuán débiles somos también nosotros e incapaces para librarnos a nosotros mismos de caer en la tentación? Alrededor mío hay una variedad de oportunidades idóneas para seducirme a satisfacer esos deseos pecaminosos que están dentro. Por otra parte, yo soy torpe para ver lo que me está sucediendo, que si Dios me dejara a mí mismo, híjole, estoy siendo atrapado antes de darme cuenta. Pero si yo oro a Dios, si yo velo, mi espíritu se hace sensible a su voz, y Dios al advertirme yo puedo entender y ser librado de ser atrapado por la tentación. Por eso es muy importante velar y orar. Amén. Solamente Dios puede guardarme, y a Él es solamente a quien nosotros debemos orar con esa confianza para que Él lo haga, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Si hacemos esto fielmente, nos vamos a hallar constantemente encomendándonos al cuidado de Dios. Y deberíamos hacerlo cada mañana al despertarnos, antes de disponernos para ir a nuestras labores, a la escuela, a las tareas cotidianas,
Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Este día ayúdame a estar consciente de esta guerra que tengo con el mundo o que el mundo tiene conmigo. Y ayúdame a mantenerme fiel a ti, Señor. ¿Sí? No haremos nada ni intentaremos hacer nada sin antes buscar la voluntad de Dios en cada asunto de nuestra vida. Tal manera de orar nos dará una ventaja doble. Primero, si oramos de esta manera, recibiremos la gracia y la compasión de Dios que Él ha prometido para ayudar a los débiles. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que somos débiles en esa área. Podemos estar seguros de que aquellos que oran de esta manera, motivados por una conciencia real de su necesidad, nunca serán avergonzados. Dios siempre vendrá en respuesta a esa oración. Y la doble bendición también es que mantenemos un espíritu de oración de esta clase. Es parte de los medios que Dios usa para preservarnos. Mientras más ocupado estás en la oración, mientras más ocupado estás velando, no tienes tiempo para el mundo, no tienes tiempo para los deseos pecaminosos, no tienes tiempo para permitir que el enemigo te atrape o te atraiga o te seduzca a hacer algo malo. Amén. Muy bien. La tercera parte de nuestra lección es que la instrucción es que ejercitemos nuestra fe en las promesas divinas de preservación. Creerle a Dios, creer que Dios nos preservará es efectivo y es un medio de preservarnos. Si confiamos en las promesas de Dios y oramos por preservación, Dios nos va a guardar de entrar en la tentación. ¿Sí? Dios, y si acaso ya entramos a la tentación, también Dios nos proveerá de una salida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido una tentación, ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación es humana. Pero fiel es Dios. ¿En qué? En que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dios conoce nuestra capacidad de soportar y no nos va a probar más de lo que no podamos resistir. Pero dice algo más. Dice, sino que os también dará juntamente con la tentación la salida. Nos ofrece una vía de escape. ¿Y cuál es? Velad y orad. Así de sencillo, pero así de complicado también, porque es lo que menos nos gusta hacer. Debería gustarnos, deberíamos deleitarnos, pero no es así. Dios nos ha prometido que nos va a guardar en todo momento en nuestro camino. Salmo 91, 11 y 12 también dijo que nos podría guardar en nuestros caminos. Salmos 32, 8. Este versículo me gusta porque es uno de mis versículos favoritos. Si quiero leerlo, Salmo 32, 8. Porque dice, te haré entender. ¿Cuándo necesitamos que Dios nos haga entender? No sabemos casi nada. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es una promesa maravillosa para nosotros. O sea, Señor, no entiendo. Dice, no te preocupes, yo te haré entender. Señor, no sé, no te preocupes, yo te voy a enseñar el camino en el que tú debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, tendré cuidado de ti. No vas solo.
¿Cuántos se han sentido solos alguna vez en su vida cristiana? Algunos todo el tiempo, algunos de vez en cuando. Todos hemos experimentado ese momento. Es el tiempo de recordar este versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito, ¿verdad? Debemos confiar activamente en las promesas y esperar que el Señor es fiel en cumplirlo. ¿Tú deseas ser guardado de la tentación y guardado de caer cuando seas tentado? Yo creo que todos debemos desear. No hay nadie que diga, yo no necesito ese cuidado. Todos estamos expuestos. Entonces debíamos orar mucho, ¿no? Debíamos estar velando mucho también. Creer que Dios preservará no es suficiente. También necesitamos velar y orar. ¿Sí? La fe y orando y velando es una poderosa combinación. Debemos hacerlo. Lucas 18:1, Jesús dijo que les dijo una parábola también sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre y no desmayar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, tiempo de prueba, luchas, de abundancia, de escasez, tristeza o soledad, orando todo tiempo. ¿Sí? Si nosotros no mantenemos un espíritu de oración constante, lo más seguro es que vamos a ser destruidos por una continua corriente de tentaciones. Debemos entonces orar cada día en forma específica para ser preservados de la tentación. O sea, debemos identificar cuál es esa tentación, qué es lo que me está incitando insistentemente a hacer. ¿Qué es? ¿Algo que estoy mirando, algo que estoy oyendo? ¿El camino por donde estoy yendo, por donde estoy pasando? Debo identificar y decir, Señor, líbrame de eso, Señor. Ayúdame, guárdame, Señor. Yo no puedo caminar solo aquí. Si aprendemos a orar de esta manera, con una conciencia de nuestra necesidad de ayuda, entonces vamos a experimentar liberación para transitar y para caminar. Pero si nos negamos, entonces vamos a estar cayendo continuamente en el pecado. ¿Cómo podemos guardarnos de la tentación? Velando y orando. Velando y orando. Hay un canto muy bonito y que debía ser nuestra oración, y yo creo que todos los días. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón. ¿Cuántos saben que Dios conoce hasta el último rincón de tu corazón? Y Él sabe lo que está ahí adentro. Él sabe de tus luchas. Él sabe de tus fracasos también. Él sabe cuando tú has tenido una tremenda victoria que ha honrado y dado gloria a Dios también. Dice, donde nadie más puede comprender. Ayúdame, Señor. Nuestra oración es esa. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Y lo mejor que podamos hacer es decirle, Señor, te entrego todo mi ser. Tómalo en tus manos, Señor, y dirígeme tú. Pónganse de pie, por favor. Vamos a escuchar este canto, y si lo puedes cantar, cántalo de todo corazón como una oración. Gracias.
presencia, Señor. Conscientes, Padre, que por nuestros propios medios no podemos hacer nada, Señor. Solamente tú puedes cambiarnos, oh Padre. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Díselo de nuevo. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame,
Jesús, toma mi ser, Señor Jesús. Sí, Señor, toma nuestro ser, Padre, sé propicio a nosotros, pues te necesitamos, Señor. Queremos caminar en tu voluntad, oh Dios, para glorificarte, para honrarte, Señor. Gracias porque no desamparas nuestro caminar. Gracias, Espíritu Santo, porque nos redarguyes de pecado. Gracias, Dios, por tu palabra, con la cual nos guías, por la verdad, por la justicia, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.